Juan, tú estás en Nueva Zelanda, estamos hablando contigo de Nueva Zelanda. ¿Qué nos puedes decir de lo que has visto, de cómo están enfrentando nosotros como país la pandemia y lo que están enfrentando los neozelandeses con la pandemia? Bueno, si hablamos de comparativa, me gustaría primero empezar con lo que he observado en México y luego quisiera hacer una pequeña comparativa entre ambos países. Primero, pues he visto que México, según a mi parecer, empezó muy rápido el cierre y también empezó muy rápido la apertura. Creo que ahí se les fue bastante, fue un tiempo perdido en el cual la verdad es que ese cierre yo no vi una verdadera disminución de los casos y ahorita seguimos manteniendo el crecimiento plano. Entonces, la verdad es que no veo una mejoría. Comparando con el caso de Nueva Zelanda, es muy curioso que ambos países presentaron su primer caso el mismo día, pero el crecimiento ha sido completamente diferente porque son países muy diferentes. Nueva Zelanda es un país de 5 millones de personas que tiene una economía bastante bien, puede sustentar una cuarentena sin, sin ningún problema. Lo hizo por casi un mes y actualmente erradicaron el coronavirus. No solo lo disminuyeron, sino que ya no hay casos. Y en México es diferente. México sé que es una población de 130 millones de personas y obviamente afecta mucho. Aparte hay mucha desigualdad y hay personas que necesitan trabajar, pero sí vi un mal manejo del gobierno. Se tropezaban y a veces intentaban copiar modelos de primer mundo y a veces intentaban aterrizarlos a nuestra realidad y hacían una quimera que no nos ayudaba a nadie. Ok, Max, Entonces, es lo que vi. muchas gracias. Max, tú que has estado en medio de la acción, hemos estado ambos aquí, llevamos más de 2 meses encerrados. ¿Qué opinas? ¿Cómo? Yo podría definir esta pandemia como una serie de malas decisiones, con algunas buenas decisiones, algunas buenas acciones que se tienen que reconocer, como el hecho de que no ha habido esa gran saturación hospitalaria que vimos en España o en Italia. Pero fuera de eso, sí he visto malas decisiones. Es cierto, se aplana la curva, no crecen tan rápidamente los contagios, pero lo que también es cierto es que las decisiones, el cierre de actividades y el daño económico que está sufriendo el país es catastrófico y va a ser muy difícil regresar a como estábamos antes. Otro problema muy grave que se está viendo en esta pandemia es la falta de comunicación que hay entre ambas partes del gobierno. Desde el Poder Ejecutivo con nuestro presidente, que da un mensaje, contra la Secretaría de Salud, que da otro mensaje, entonces eso genera una confusión en la gente, que si a eso le sumamos que la gente no necesariamente va a estar informada de lo que está pasando y de lo que dice una hora al día el presidente y una hora al día en la noche el subsecretario, no vamos a tener la comunicación que hay que tener y entonces eso se traduce en contagios, en muertes, en hospitalizaciones. Y a final de cuentas eso nos va a acabar afectando a todos y va a acabar haciendo que probablemente tengamos rebrotes o otro brote o salgamos de esto a finales del año y entonces la economía de nuestro país va a quedar prácticamente devastada y tardaremos demasiados años en recuperarnos. Ok, ok, bueno, yo opino sinceramente que sí, comparto la exposición que dijo Max sobre que sí, no se ha tenido una sobre capacidad hospitalaria. Afortunadamente hemos tenido lo suficiente número de reconversiones para poder tratarla, o para poder tratarlo a lo largo de la pandemia. También creo que definitivamente es catastrófico. Estamos viendo un discurso diferido, un discurso político sobre todo, donde no tenía que ver. Es un caso completamente irregular. Nadie estaba preparado para esto. Y el que tengamos un discurso que nos diga que si no robas, si no mientes, si no traicionas al pueblo, no te vas a contagiar. Se me hace una imagen muy alejada de la realidad para plasmarle a la gente que realmente está buscando respuestas, a la gente que realmente tiene que salir, porque lamentablemente no somos un país que tenga una economía formal. Muchas de las personas de nuestro país viven en una economía informal, por lo tanto tienen que buscar un sustento diario. Y el que este es el mensaje que le da en la principal figura política, no solamente el monetario, la principal figura política que tiene el país en estos tiempos, es preocupante porque crea mensajes eh, contradictorios y crea mensajes de pánico que realmente se van a traducir en muchas malas decisiones y que, y que ya estamos viendo. Por ejemplo, estamos viendo que no se optó por cerrar definitivamente todo, sí, se optó por cerrar, pero pues no podemos controlar, lamentablemente no podemos controlar
la voluntad de las personas de salir a la calle, de las personas de la economía informal. Entonces, eso trajo que sí se aplanara la curva porque muchas personas que de clase media baja y de clase media y clase alta pudieron recluirse en sus casas, pero la clase baja siguió aumentando el volumen de los contagios, en vez de que en otros países lo que se hizo es, en países de europeos se optó por cortar la línea de contagios del principio, recluir a todos en sus casas, eliminar el tiempo de contagio y así completamente reducirse el tiempo de pandemia. Ya estaremos del otro lado. Max. Y es que acá tocas un tema muy importante que es la economía informal. La gente en México no se puede guardar 2, 3 meses, porque la gente en México come y vive y duerme con lo que gana en un día. Entonces, si tú los mandas a guardarse 3 meses, no van a poder vivir, van a tener que salir. Y si tú no das la información adecuada sobre qué hacer y qué no hacer para prevenirse, o cómo bajar los casos o cómo no bajarlos, la gente finalmente te dará o no te dará coronavirus y te morirás o no te morirás, pero tienes que comer y tienes que llevarle comida a tu familia. Entonces, en México, la gente no se puede dar el lujo, como en Nueva Zelanda, por ejemplo, como menciona Juan, de quedarse en casa por tantos meses. Sí, claro. Sí, Juan, quiero que me digas, ¿tú qué opinas de cómo ves el panorama mundial? de la pandemia. Sí, de la vida Sí. después de la pandemia. Bueno, o sea, sería difícil plantearla porque ahorita muchos países siguen en medio de la pandemia, pero es innegable que una crisis económica se viene y una muy fuerte porque no hemos visto una desde el 2008 y creo que esta va a estar acompañada principalmente en México, no solo con causas externas, sino también internas. O sea, eh, el, la crisis económica mundial ya está a la vuelta de la esquina, pero creo que justo nos está agarrando con una crisis interna que va a hacer que en México de verdad se agarre feo. Y si lo vemos mundialmente, vemos que países, aún economías que han crecido rápidamente, como lo son China, han tenido una desaceleración en los últimos años y se ve que, sé que para China un crecimiento del 6% del PIB es malo, porque ellos están acostumbrados a un 10, 12. Entonces, podríamos ver que hasta ellos vean un 4. Estados Unidos presentó un 3%. Sé que para algunas personas el PIB no es un indicador importante, pero también lo estamos viendo en la crisis que hubo recientemente del precio del crudo, en el que hubo un momento en el que valían negativos. ¿Ves? O sea, es una serie de cosas que está pasando alrededor del mundo que simplemente están haciendo que esto se vaya a venir abajo. Ok. Max. Ahora, ahí mismo, en ese mismo tema que tocas, la recuperación económica va a depender de las acciones que tome cada gobierno. Porque, por ejemplo, si tú pones el ejemplo de Estados Unidos, sí, son el país con más casos y con más muertos, pero la inyección económica que están metiendo para tratar de recuperarse es enorme. Y si te vas a México, los programas económicos hasta ahora, ojalá por el bien de todos cambie, pero hasta ahora el programa económico para rescatar a México con créditos de 25,000 pesos para pequeños empresarios que medio se entregan, medio no se entregan a unos y no a otros, no va a ser suficiente y va a hacer que desafortunadamente muchas pequeñas empresas familiares honestas que se dedican a hacer las cosas para ganar un poco de dinero para ellos van a acabar quebrando porque no hay rescate económico del gobierno y no se les está apoyando. Sí, exactamente quiero tocar ese tema porque a comparación de muchos países dijeron, ok, se va a venir una crisis económica inevitable porque realmente un modelo neoliberal como el que estamos viendo, un modelo capitalista, es incapaz de mantenerse mucho tiempo inactivo. Es el punto de un modelo capitalista, el estar siempre en activo movimiento, el que el flujo de capitales siempre esté yendo y viniendo, ¿no? En una economía. El punto es que muchos países dijeron, ok, ya es inevitable la crisis, vamos a inyectar un porcentaje de nuestro PIB a reactivar nuestra economía. Muchos, por ejemplo, en Alemania, el gobierno está inyectándole demasiados recursos a Lufthansa, a Audi, a muchas empresas, comprando sus acciones para que entonces puedan tener dinero para poder volver a levantar sus empresas, ¿no? Lo que estamos viendo en México es que el discurso del presidente no es ese. El discurso del presidente es apostarle a que los bancos, a que todas las instituciones de cualquier índole, a todos los comercios, busquen por sus propios medios el sustento, porque realmente no estamos, según el presidente, según sus propias palabras, para poder ayudar a que se reactive la economía. Pero yo no veo otra forma de que se reactive la economía. Entonces, ¿tú qué opinas, Bong? Bueno, la verdad es que me gustaría decir que, por ejemplo, lo que quiere hacer el presidente, una de las cosas que sus proyectos ejes es la refinería de Dos Bocas. Estamos viendo que quiere
salvar a Pemex, porque no hay otra forma de decirlo, porque Pemex está en caída. Pero Pemex por sí solo está en caída, pero también la industria del petróleo. Entonces, personalmente, creo que sí, la industria petrolera es muy importante en México, pero deberíamos avanzar, usar este tiempo que tenemos antes de que, no el crudo se vuelva obsoleto, el crudo siempre va a tener algo de presencia, pero la presencia que tuvo hace 10 años y la que va a tener en 20, yo creo que va a ser completamente diferente. Entonces, este tiempo que tenemos, deberíamos usarlo para intentar desapegarnos de la industria petrolera en lugar de querernos abrazar a ella. Lo que dice el presidente, su modelo de su proyecto del Tren Maya, quererlo hacer con diésel se me hace algo retrógrada, algo que ya deberíamos haber dejado hace 5 años, tal vez no mucho, pero que ya deberíamos pensar adelante y no simplemente pensar con las herramientas de atrás para construir nuestro futuro. Claro, el tema del petróleo y esos temas me gustaría que los tratáramos en el próximo programa, pero sí, completamente de acuerdo. También quiero hacer énfasis en que no estamos, o sea, antes de la pandemia, antes de la pandemia ya estábamos en una economía en recesión. Y eso va a influir mucho. Muchas economías no tenían la situación que nosotros teníamos. Nosotros veníamos enfrentando una desaceleración instantánea que no pasaba porque se dejó un buen funcionamiento de la economía. Claro, con muchos déficits, pero se dejó una economía del 2% en crecimiento y está entregando el presidente López Obrador en marzo, con los efectos de la pandemia, una economía que está cayendo alrededor de, según estimaciones de algunos grupos financieros, alrededor del 10%. Sí. Ok. Y ahora, Sí, me si tú te gustaría, das cuenta, A ver, Wong, por favor. perdón, era algo rápido. Sí. Sí, me gustaría decir que justo con lo que estabas diciendo, de que México, como dijo el presidente, la pandemia nos vino como anillo al dedo, pero para mostrar que nuestro modelo es deficiente. Sí. Bueno, Max, ¿cuál interrumpimos? no, lo que yo te iba a decir era que finalmente podrás decir el PIB no debe ser el indicador, pero si tú te das cuenta, la nueva normalidad va a traer muchos indicadores que van a afectar a la gente. Primero que nada, tienes el desempleo, lo que va a afectar a la gente en números reales, en casos de familias reales que van a dejar de tener un ingreso y le van a poder dejar de dar de comer a sus hijos. Por esta pandemia, por la nueva normalidad y por la respuesta tardía, va a ser muy grande. El otro día veía la proyección del desempleo, va a aumentar el doble de lo que teníamos en México, mínimo, el desempleo, tomando en cuenta que no hay rebrotes. Entonces, el país sí se nos viene una crisis económica bastante fuerte y a ver cómo la resolvemos. Ojalá por el bien de todos que el gobierno actúe bien en este momento. Sí, ya para cerrar me gustaría hacer énfasis también en que lamentablemente la estrategia fue fallida porque sí, independientemente de que tuvimos más de un mes de margen para poder prepararnos, evidentemente que tuvimos muchas experiencias de otros países que ya estaban en el punto máximo de contagios cuando nosotros todavía estamos empezando a registrar el primer caso. Al parecer no aprendimos, empezamos a implementar modelos que realmente, aunque estén avalados por la OMS, no son válidos, como lo decía Wong en una plática que tuvimos hace rato. El modelo Centinela fue al principio bueno para detectar y multiplicar, hacer una estimación de los contagios, pero en estos momentos es preocupante si hacemos estimación de los contagios, porque realmente estamos tocando cifras que otros países tuvieron antes de que se descontrolaran. Estados Unidos tenía estas cifras a este tiempo de la pandemia y vean cómo se descontroló. Entonces, sí me gusta hacer énfasis en eso y también en que la estrategia fue fallida porque el punto de que dejaras entreabierta la economía y de que no pusieras una mano dura al decir que querías bloquear todo, es que vas a dejar una economía que sigue en funcionamiento, que sigue aumentando los gastos de producción, pero que a la vez no está recibiendo flujo de ningún lado porque no está viendo compras, no está viendo inversión, no está viendo nada. Entonces, eso es lo que realmente le dio. Una micro o mediana empresa podía haber soportado un mes de confinamiento sin moverse, pero había podido sobrevivir. Ahora estamos viendo empresas que llevan 4 o 5 meses y aunque cerraron ahorita no van a tener los ingresos que iban a tener. Es así el problema. Cualquier empresa hubiera podido aguantar un mes cerrada si se cancelaban si se cerraba la cadena de contagios. Entonces, bueno, vamos al siguiente tema. La oposición y la crisis económica y la crisis política que estamos enfrentando ahorita como país. Wong. Bueno, es que como país tenemos muchas cosas. Ya sé, pero la verdad es que, ¿por qué podemos empezar? La crisis económica de nuestro país lo podríamos marcar primero, pues, como estábamos hablando, por la industria petrolera. Aparte de eso, la industria del turismo fue muy afectada también por la pandemia.
probablemente con la crisis que ahorita está en Estados Unidos, las remesas también han disminuido. Entonces son los tres mayores ingresos del país, ahí se vieron perjudicados y yo creo que duramente. Entonces, ya vinimos con la desaceleración, pero la pandemia simplemente nos vino a dar al traste, nos golpeó cuando estábamos más vulnerables. Entonces, y más la crisis económica mundial que se viene, entonces, si sabemos solventarlo, si tenemos buenos líderes económicos, podríamos pasarla, pero no creo que sea tampoco pasarla ligeramente, o por ejemplo en el 2008, que aunque fue una crisis que nos pegó, no nos pegó como les pegó a otros países, fue tratada probablemente crear nuevos impuestos, aumentar los impuestos y que luego se quedaran, fue una mala decisión a futuro, pero al menos nos ayudó a salir de la crisis en ese momento. Sí, sí. Y actualmente tendríamos que hacer el doble de esfuerzo por la mitad. Entonces, veo que, veo que el país tiene que estar preparado. No querría decir que es cada quien por su cuenta. Creo que tenemos que estar unidos. Tenemos que ver nuevas formas de generar riqueza, de generar empleos. Y sí, claro, distribuirla y todo eso, pero creo que antes de ver problemas de desigualdad, que sí está muy marcado y todo eso, tendríamos que ver cómo todos como nación vamos a afrontar esto y luego ya internamente reestructurarlo. Ok. Max, ¿tú qué piensas? Yo pienso que esta pandemia solamente ha venido a dejarnos más claros que este país está en una crisis política bastante grande y no la comenzó este gobierno, la comenzaron gobiernos atrás, pero este gobierno la ha hecho mucho más grande. Desde comenzando con programas rescatistas que no le enseñan a la gente a hacer las cosas, sino simplemente es dar y dar dinero para tener a la gente contenta, eso genera crisis políticas. Y por el otro lado tenemos la situación de que no tenemos un contrapeso en este país. No tenemos la forma en la cual un partido, una persona pueda decir, yo tengo estas ideas, voy contra el Poder Ejecutivo, externo lo que se necesita, y tenemos un debate sano como democracia que debería de ser México, pero no lo tenemos hoy, y esto hace que México esté en una crisis política muy, muy grande. Y hasta eso nuestro presidente no la puede resolver porque él mismo la fomenta con discursos de polarización, dividiendo a la gente en chairos y fifís, en conservadores y liberales, en ladrones y no ladrones, en traicioneros y no traicioneros. El presidente divide a la población, entonces esto solamente hace más clara la crisis política y el coronavirus nos ha venido a decir, esto es lo que tenemos y a ver cómo salimos acá. Ok, muchas gracias. Yo también quisiera ahí agregar algo que dijo Max, muy cierto. Hemos creado mucho más asistencialismo. Este es el gobierno más asistencialista que se ha dado. El problema del asistencialismo es que estamos optando por, en vez de aumentar la riqueza, de repartirla cuando aún no hay suficiente riqueza para repartirla, y menos en estos momentos. Creo que la polarización del país ha sido extremadamente marcada gracias a este gobierno. Es algo muy lamentable porque si de por sí ya tenemos problemas sociales, de por sí la discriminación, el clasismo, todo estaba en su apogeo, con este nuevo discurso que nos viene de yo soy tu presidente, pero soy presidente sobre todo los que votaron por mí. Para mí la oposición está muerta. Para mí los periodistas que me critican no sirven. Cuando haces esas diferencias, creas una brecha gigante que se va aumentando y lo notamos hoy con todos los discursos de odio que hay en el país. También quisiera agregar que no estamos viendo una oposición sólida, no estamos viendo un nuevo movimiento que busque hacer énfasis en los errores de este gobierno y que busque proponernos, darnos un plan de seguimiento para mejorarlos en los siguientes años. Eso es preocupante porque entonces estamos fomentando la hegemonía de un partido que realmente nos dimos cuenta que le quedó grande el puesto, le quedó demasiado grande el puesto. Eh, También me gustaría decir, por último, que yo sinceramente confío en que las redes sociales son un arma de dos filos. Y ahorita para la situación en la que estamos viviendo pueden ser de una ventaja excelsa para informar, para transmitir el mensaje al pueblo, a la gente, a toda la gente, de lo que está haciendo mal y lo que puede mejorar. Max. Sí, abonando lo que dices de la oposición, me parece muy, muy, muy lamentable que, por ejemplo, en este momento, considerando que el mismo López Obrador se hace famoso a raíz de ser jefe de gobierno en la Ciudad de México, el mismo Peña Nieto llega a la presidencia después de ser gobernador de un estado, entonces esperarías que la oposición estuviera en el gobierno de algún estado o en el Senado de la República, pero si te pones a ver, dirías, el gobernador de Nuevo León, el de Jalisco, oposición. Finalmente no, porque finalmente no tienen el apoyo de la gente
ni hacen ese contrapeso que tiene que tener el país para que funcione. Entonces se podrán identificar como oposición, pero yo creo que lo que más le urge a este país hoy es que se cree una oposición fuerte, que le exija al presidente y que exija, si quieres, no quitar al presidente, pero sí trabajar en un Congreso dividido con una proporción adecuada en la que el presidente no controle dos poderes, no controle el legislativo y el ejecutivo y el legislativo. El presidente tiene el poder ejecutivo y entonces el legislativo tendrá que ser libre y decidir y votar si quiere seguir el ejecutivo. Claro, Pero nuestro problema es que hoy el poder legislativo está controlado por el ejecutivo, así de sencillo. sí. Wong, ¿tú qué opinas de Sí, la creo que, política actual? ustedes ya acaban de dar sus puntos de vista y creo que completamente estoy de acuerdo en lo que han dicho. Creo que, por ejemplo, como vemos, López Obrador ha sido un caudillo, por así decirlo, un caudillo en los que en 20 años, primero sí fue maltratado por el PRI, luego maltratado por el PRD, acarreó la fama de Cuauhtémoc Cárdenas y si somos sinceros, lo mató políticamente, porque ahorita Cuauhtémoc Cárdenas no es una figura que en su momento lo fue, que en su momento contendió por la presidencia y que en su momento era la primera oposición del PRI antes de que siquiera el PAN llegara, la primera verdadera oposición contra el PRI. Y ahora vemos que López Obrador es completamente el poder hegemónico aquí, o sea, tiene dominio total, él es la figura, Morena tiene el control total. Y si dejamos que en un plazo de 1 o 2 legislaturas siguen teniendo ese poder en el Congreso de mayoría, actualmente probablemente podemos decir que no tienen totalmente la mayoría, porque sí, su coalición, su propio partido tiene mayoría en Cámara Baja y su coalición tiene mayoría en Cámara Alta. Pero podríamos decir que Morena no es mayoría en el Senado. Pero aún así, si dejamos que esto siga creciendo, ellos simplemente pueden pasar cualquier ley que se les ocurra. Sí, pueden hacer jugadas políticas que van a parecer denotativas de mi parte, que diga populistas, de que, ay, sí, vamos a disminuir 2-3% el IVA, pero vamos a crear, sin que nadie se entere, otros 18 impuestos en los que vamos a volvernos recaudacionistas para poder mantener esta estructura que están haciendo de, de andar dando dádivas. Entonces, es imposible mantener este sistema. En algún momento van a empezar a salir, se va a empezar a colapsar en alguna parte y pues sí, creando una oposición es necesario que la hagamos ahorita, porque el PRD, Morena y todo eso, Morena es un partido nuevo, pero que trae la oposición de décadas. Entonces no necesitamos esperar décadas para que se genere una oposición. Necesitamos que la oposición ahorita ya esté trabajando para que en 1 o 2 legislaturas ya verdaderamente sean un enemigo a la par con Morena, porque si no simplemente va a ser un autoritarismo y un movimiento antidemocrático terrible. Ok. Yo quisiera agregar también, a lo mejor hacia un tema un poco más eh, próximo de la crisis política, pero también quisiera agregar que no estamos viendo lo que quisiéramos ya ver, ya quisiéramos haber ya visto de una oposición conformada de cara a las elecciones de 2021. No estamos viendo ningún movimiento nuevo. De hecho, es lo que estamos buscando transmitir, la idea de que se tiene que crear un movimiento nuevo, se tiene que crear, tiene que revivir a toda esa derecha, o no derecha, ¿no? Porque no tiene que ser directamente derecha, porque no estamos en un gobierno de izquierda, eso es mentira, es un gobierno completamente conservador, aunque lo quiera ver del lado que lo quiera ver. Tenemos que crear un centro, un contrapeso digno de hacer énfasis en los errores y mejorarlos, claro, mejorarlos. También estoy viendo lo peor del PRI. Estoy viendo que Morena ha sido solamente el vehículo para que el viejo PRI, el PRI de Manuel Bartlett, el PRI de todos esos símbolos fallidos que en un momento el mismo presidente se dedicó a demostrar, es lo que está formando. Está formando, tiene el peso moral, tiene el peso político y sinceramente no vemos ningún cambio. Vemos más bien un discurso de odio, un discurso polarizante, vemos una incompetencia política muy marcada, vemos una, unas ganas de venganza de un personaje que se identifica como el luchador social, pero que realmente tiene mucho más detrás que solamente un luchador social. Max. Sí, lo que estamos viendo en este caso es que tenemos a un López Obrador
que finalmente, como tú dices, está recolectando cosas, está recolectando lo que salió mal del PRI y finalmente no está ayudando a México. Y él da la imagen de que está diciendo menos corrupción, porque si tú le preguntas a la gente en la calle la percepción la percepción de la corrupción en México, te van a decir que ha bajado y las encuestas dicen que la gente cree que la corrupción en México ha bajado. Pero ya que te remontas a rankings de Transparencia Internacional o rankings que en realidad miden los actos de corrupción, te das cuenta que no ha bajado. Simplemente es ese discurso de no mentir, no robar, no traicionar. Se lo ha creído la gente y la gente cree que en realidad la corrupción está bajando. Pero a la hora de hacer la comparación seguimos igual. Entonces no estamos haciendo ese cambio, esa cuarta transformación. ¿Qué tanto nos prometían? Pues no la estamos observando. Ok. Sí, ahorita le doy la palabra a Wong, pero también me gustaría agregar otra cosa. Ese discurso de somos diferentes, se acabó la corrupción, es completamente falso. Han salido investigaciones, órganos de transparencia y aparte muchas investigaciones que este año va a romper récord en adjudicación directa. El año pasado fue el año con más corrupción en la historia moderna de México. Hemos visto un conflicto de intereses que ni siquiera alcanzan a tapar. Acaban de pasar ahorita en tiempos de pandemia acaba de pasar los respiradores que vendió el hijo de Manuel Barlet. Estamos viendo, y el problema es cómo el propio sistema partidista lo protege y cómo el gobierno ha servido más como un método de justificación que un método de responsabilidad. Otra cosa, no estamos viendo la respuesta, estamos viendo mucha estigmatización hacia unos movimientos que eran incondicionales. Vemos que no está conectando con las mujeres, que el movimiento feminista es la clave del cambio, ha sido la clave del cambio, porque exactamente han sido quienes han apoyado su campaña hace mucho tiempo. Estamos viendo que ya no responde a los llamados por ejemplo, yo estaba viendo un video de que ya no está respondiendo a las víctimas del narcotráfico, que él mismo los tomó como su bandera, los tomó como el sentimiento de esperanza de una nación que había sufrido mucho por las políticas erróneas que se habían tomado en seguridad y que ahora las está ignorando por completo. Y eso es muy preocupante porque la gente en algún momento va a perder la esperanza y es lo que menos queremos como país porque es algo muy dañino. Muy dañino. Entonces, bueno, Wong. Exactamente como tú mencionabas, López Obrador, no, ahora podríamos decir lo que se colgaba de, pero en su momento parecía que apoyaba a las víctimas. Por ejemplo, cuando mencionaba el Yo Soy 132, los 43 de Ayotzinapa. Ahora, no sé si recuerdan, cuando las mujeres hicieron lo del 9 de marzo, López Obrador en su mañanera ese mismo día decidió presentar la rifa del avión y días anteriores le había restado importancia al movimiento feminista. Entonces, se siente como una agresión directa hacia el pueblo. Los mismos seguidores de Andrés Manuel denostaban que supuestamente ese movimiento feminista había sido comprado por la oposición, porque cuando les conviene, la oposición sí es fuerte y tiene el suficiente peso para llamar al ataque al presidente, pero cuando no, simplemente dicen que es una oposición destruida, se burlan de la BOA. Claramente todos sabemos que eso de la BOA fue simplemente un teatro para que en las mañaneras tuviéramos una semana de qué hablar y tuviéramos 2 semanas de memes, pero fue cualquier tontería. Sí, no, yo creo que exactamente esta imagen que está dando como realmente digno de un sabadazo, o sea, una mañanera, un sabadazo, un lugar donde se expone la incompetencia de un gobierno a actuar cuando realmente lo que debería estar haciendo es formulando políticas. Yo realmente no he visto que se pare, o sea, tiene la mayoría en la Cámara Baja, puede legislar lo que quiera, puede legislar por el bien de todos, puede arreglar ahorita muchos problemas que están presentando. Podría ahorita, para reactivar la economía, podría arreglar el campo. El campo es una tierra muy fértil, es realmente un ingreso que empieza muy rápido. Tú el campo le inviertes este año y al año que entra ya te está empezando a dar los primeros frutos. No hemos invertido en lo que se supone que íbamos a invertir. Las poblaciones más vulnerables, en las comunidades indígenas se siguen sufriendo. Estamos viendo una estigmatización increíble por parte de sus propios seguidores que ahora navegan con bandera de que todo el mundo que está en contra como él dijo, es tiempo de definiciones. Quien no está a favor de la transformación está en contra de la transformación. Es increíble esa postura.
en una democracia, ¿no? Donde él es el gobernante de todos. Parece como lo que dijo Lenin, ¿no? De si no eres parte del problema, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. O sea, está haciendo una separación Sí, completa de las personas. Y eso Sí, es muy y todo triste. esto está haciendo, todo escúchame. esto es la polarización y es dividir y dividir y dividir. Y pues finalmente aplica divide y vencerás porque finalmente sigue dividiendo y pues a final de cuentas, sí, la gente lo deja de apoyar poco a poco, pero pues siempre va a ser más fácil dividir y hacer que se pelee la gente y las diferentes ideologías, a tratar de concentrar dos ideologías, tratar de concentrar dos visiones de país y unirlas, porque ambas visiones, tanto la visión, por más que sea la visión de Moreno, la visión de López Obrador, si la combinas con una visión más conservadora, si le quiere llamar él, pero diferente, finalmente puede ser una buena combinación y puedes dejar atrás esa parte de liberales y conservadores y la polarización. Y finalmente yo creo que es lo que más le haría bien a México como país. También Sí, sí, quisiera yo sí. decir, a mí las mañaneras como ejercicio de rendición de cuentas me parecen un ejercicio muy bueno y me parece una buena idea que el presidente se pare todos los días a las 7 de la mañana a recibir preguntas y a contestar preguntas. Lo que no está bien es el uso que se le está dando a las mañaneras en este momento. Porque en este momento las mañaneras, como con la BOA, se están utilizando para exponer gente, para exponer empresas, para hacer que suba la popularidad del presidente y para que la nota sea una frase del presidente en la mañanera en lugar de los muertos por el coronavirus, en lugar de los muertos por asesinatos. Que por cierto, el tema de seguridad lo estamos dejando muy de lado con esto de la pandemia, pero la seguridad en este año no va mejorando. Y seguimos año con año superando los récords. Entonces, no vamos bien tampoco en ese aspecto que se nos ha Claro que quedado sí. medio olvidado. Sí, Deberíamos tocar ese tema en otra cápsula y querría hacer un breve paréntesis de lo que tú estabas mencionando. Claro que sí, las mañaneras son un ejercicio democrático maravilloso, pero hace poco estaba revisando las estadísticas de los reporteros que más respondían y si veías, no es por denostar estos medios de comunicación, pero el top uno, top 2 era Lord Molecula, SDP Noticias, pura gente que Todos simplemente va a alabarlo. Le dice, disculpe, señor presidente, espero que no sea una molestia, pero me gustaría hacer una pequeña preguntita. Y ahí se van perdiendo 20 segundos y luego el presidente, en lugar de acatar el problema del día, empieza a decir, oye, ¿y si preguntamos sobre cosas de gramática? ¿No les interesaría saber sobre la agricultura en lugar de resolver el problema que estamos teniendo hoy? Me parece, me parece muy triste que nos estemos llevando, porque esto es simplemente pan y circo. Y ahora ni siquiera nos están dando pan, simplemente están dando circo. sí, no, yo creo que exactamente es un gobierno que está fuera de la realidad de un país y que lo está haciendo como una medida de contraproducente porque se está dando cuenta que se le salió de las manos, se le salió de las manos muchas de las crisis políticas que tuvo que haber enfrentado. Y sí, yo siento que muchos otros temas que trataremos en las próximas cápsulas, por ejemplo, el tema de la seguridad, van a pesar, espero que pesen. Lo que me daría mucha preocupación es que realmente no se formen las medidas para que entonces se renueve, llegue un nuevo cambio. ¿Por qué? Porque el aparato hegemónico, el aparato de gobierno, va a tener completamente supervisado y apoyado a Morena. Morena va a tener todos los recursos necesarios. Hoy estaba escuchando algo que dijo sobre lo caros que son las campañas políticas y el sistema electoral en México. Claro, estamos hablando de un sistema electoral que ahora es caro cuando a su partido le dio millones hace unos años para que pudiera llegar a donde llegó, ¿no? Y es preocupante porque entonces quiere crear un sistema cerrado donde él decida quién entra, quién sale, y eso es preocupante, sobre todo para la democracia. El tener la mayoría en alguna de las cámaras debería de ser antidemocrático. No puedes tener la mayoría en las cámaras. Tienes que convencer a los otros partidos de que estén de acuerdo con las reformas que van a tomar. No puedes tener una mayoría absoluta. Eso es una vergüenza para la democracia en México. Lamentablemente se tomó así, ha sido un buquete legal por el que pudo haber pasado, pero es algo que realmente no se debería de repetir. Otro punto, no podemos seguir esperando a que nos explote más el problema en la cara. Las mañaneras se han vuelto un espectáculo. Punto. Las mañaneras, no importa, aunque sea un artículo no democrático, son un espectáculo y lo hemos visto con las últimas declaraciones que tiene. Max. Yo nada más para, en el aspecto de lo que tú estás diciendo, comentar que, por ejemplo, dentro de las mañaneras, algo que fomenta todavía más la crisis política que estamos viviendo en México es seguir echando culpas. Va a cumplir este año, se cumplen 2 años, 2 años, 2 años de gobierno se cumplen este año, ¿verdad? Y seguimos echando Ujú. culpas de los neoliberales y de gobiernos anteriores.
Está bien, es cierto que el país no se entregó en las mejores condiciones y sí, muchos problemas son heredados, pero ya para 2 años seguir echando culpas ya es demasiado excesivo y sigue fomentando dividir y dividir y dividir y fomentar una crisis política, porque entonces finalmente nunca va a ser un desacierto del gobierno, siempre va a ser algo que hizo mal la administración anterior y nos lo dejó bien. Y cuando hay algo hecho bien, ahí sí no es de la administración anterior, sino que es de nosotros. Entonces, eso de que a los 2 años sigamos echando culpas de gobiernos anteriores, ya no está bien, porque entonces, ¿para qué vas a llegar a un gobierno si lo único que vas a decir es, no puedo hacerlo porque me lo dejaron demasiado mal? Si la gente votó por ti para que tú vinieras y resolvieras esos problemas que traíamos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Cedillo y de lo que te quieras y más atrás. Porque no es como que llegáramos y el país fuera una gloria y ahí estamos en la ruina, pero no se está reconstruyendo y no estamos teniendo una transformación, como se les había dicho. Sí, claro, me gustaría hacer una pequeña analogía, ya que estás mencionando todo esto. Es como si Benito Juárez, ya que a AMLO le encanta Benito Juárez y ya que le encanta comparar su transformación con la reforma, la independencia y la revolución, es como si Benito Juárez, en lugar de acatarse a los problemas que en ese momento tenía, que claro eran graves, el México del siglo XIX era un desastre y probablemente para allá vamos, ojalá no, pero es como si Benito Juárez, en lugar de acatar el futuro, hubiera dicho y se hubiera quejado de todo lo que hizo el Segundo Imperio Mexicano y hubiera satanizado a Maximiliano. Obviamente, así no funcionó lo que hizo y por eso es como pasó la historia. Ok, y me gustaría también agregar algo que dijo Gonz, es cierto, muy cierto, lo estaba pensando, de hecho, esa figura que busca oponer liberales, conservadores, neoliberales, no sé qué son ahora, cuatritransformados, no le dirían. Yo lo que creo es que esa estigmatización crea mucho desacierto en la población y entonces le hace entender que no sabe dónde está parada, pero lo que a nosotros nos hace ver, o sea, a nosotros nos hace ver realmente, a las juventudes nos hace ver, es que está perdido. Estamos viendo a realmente un personaje que además del endiosamiento que ha recibido alrededor de todo el tiempo que ha estado al frente de las oposiciones, porque es la cara de la oposición, está perdido. Y es muy preocupante porque esperamos la revocación de mandato en 2022, pero no sabemos cómo vamos a llegar allá. Entonces sí, me gustaría que cuando digan liberales contra conservadores, piensen realmente un poco más lo que está diciendo. Estamos hablando de la guerra de reforma, estamos hablando de 1857, estamos hablando de hace casi 200 años. Entonces sí me gustaría hacer un énfasis en eso porque bajo ese precepto de sabiduría, de idealista, está creando mucho daño al país que realmente es innecesario y realmente ha sido ridículo. Argumento final, alguno de los dos. No, nada para cerrar con respecto a lo que estabas diciendo, ya después concluimos. Nadie puede negar y ninguno de los tres podemos negar que López Obrador se merece la oportunidad de ser presidente porque ganó una elección y convenció a la gente de que votara por él. Sin embargo, después del tiempo que llevamos, podemos decir, no está aprovechando la oportunidad y no está dándole a los votantes lo que ellos querían que les diera. Entonces, aunque sí, podrá decir, yo soy el presidente y a mí me eligieron, y sí, se eligió justamente, y sí, merece tener su mandato presidencial. Si él lo quiere acortar y quiere poner su revocación de mandato, está bien, pero si no, la gente lo eligió por 6 años, pero no está cumpliendo. Entonces, en eso se resume, y es por eso que yo digo que tenemos una crisis política muy grande, y el que no haya oposición, no haya contrapesos, le beneficia, le perjudica, perdón, a todo el país, a todo México y a todos los habitantes. Entonces, por el bien de todos, yo espero de todo corazón, ojalá, que el gobierno empiece a entregar resultados, que empecemos a mejorar y que poco a poco se empiecen a tomar mejores decisiones, se empieza a olvidar los errores del pasado, se empieza a trabajar más hacia el futuro, más escuchando a los expertos, menos con caprichos, más con argumentos, más con ciencia, menos con política, más con ideas bien hechas, bien claras, bien estructuradas y pues hay que confiar finalmente en que tenemos un presidente, tenemos un gobierno, hay que confiar en que van a dejar de un lado la política, se van a enfocar en lo que hay que hacer y en el beneficio de México. Y pues por ahora nuestro presidente es Andrés Manuel López Obrador. Y pues tenemos que esperar que por el bien de México las cosas mejoren y salgamos bien de esta pandemia y la nueva normalidad sea algo positivo para todos. Ojalá, todo corazón. Bon, Sí, me final. gustaría hacer mi reflexión final diciendo que, como decías, la revocación de mandato para mí simplemente es como un paliativo emocional, porque si llegamos a 2022 y tenemos esta nula oposición que existe, pues es como las personas piensan, ¿es Andrés Manuel López Obrador o quién? Y pues si te preguntan, ¿te está mordiendo un perro? ¿Prefieres que te muerda un oso? Pues mejor te quedas con que te muerda el perro. Sí, Entonces, es eso. Si no tenemos una figura que lo
que lo sustituya, pues es mejor que nos quedemos con él. Entonces él simplemente está muy cómodo pensando que aunque haya una elección, si no hay participación ciudadana y no hay una oposición, pues ¿qué va a pasar? Si quiere puede hacer ocho revocaciones de mandato cada mes si quiere, y pues en ninguna lo van a votar afuera porque no hay nada para sustituirlo. Sí, no, también me gustaría, o bueno, para finalizar, creo que me ha gustado lo que venimos expresando aquí y sí, es un llamado a estas juventudes, sobre todo a las juventudes críticas, también a las que no son tan críticas, claro, de Este, que hagan una reflexión sobre dónde estamos parados como país, donde independientemente del partido, independientemente de las ideologías que tengan, porque pues muchos, por ejemplo, nuestra generación, bueno, el próximo año apenas va a poder votar, y que reflexionen mucho en hacia dónde va el país y hacia dónde queremos que continúe yendo, porque es momento de hacer una revaloración, es momento de hacer una revaloración para saber cómo vamos y si queremos continuar o no. Para mí me parece que el resultado debería ser determinantemente un no, se tienen que cambiar muchas cosas, el problema es un problema mucho más de fondo y estos no son los resultados que esperamos ni siquiera en el peor de los escenarios. Entonces, me gustaría hacer un llamado a todos a que por favor difundan el mensaje, difundan la voluntad de reflexionar sobre cómo estamos como país en este momento con los adultos, con los jóvenes, con quien quieran, crear ese sentimiento nacionalista que tanto nos hace falta en estos momentos donde vemos que están separados, el país está separado. Entonces, quiero hacer un llamado a ese activismo que estamos viendo ahora con otros problemas sociales como el movimiento antirracial en Estados Unidos, eh, con las protestas en México por el abuso policíaco. Queremos ver ese activismo reflejado en que también hay otros temas que merecen del enfoque de la opinión pública. Y queremos Cierto. verlo a través de las redes sociales. Entonces, de los tres, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en otra cápsula. nomás una cosita rapidísima. Finalmente, finalmente todos somos mexicanos, todos tenemos que empujar el barco hacia una misma dirección y esa dirección tiene que ser que México mejore. Y para empujar el barco en esa dirección, todos tenemos que ver por el bien de México y sí, cada quien puede tener diferentes ideas, pero yo supongo que al final de cuentas todos queremos lo mismo, que México mejore y que a México le vaya bien. Entonces, pues así hay que hacerlo y pues todos hay que apoyar el barco que se llama México y ojalá y nos vaya bien. Me gustaría también hacer un mensaje final, ya que mi compañero mencionó que nuestra generación el próximo año va a empezar a votar. Será muy importante que no solo nosotros, sino cualquier persona que empiece a pensar qué es ser ciudadano. Ser ciudadano no simplemente es cumplir 18 y que tener el INE. Ser ciudadano involucra mucho y es parte de es nuestro derecho y nuestra responsabilidad. Y este México lo construimos los 130 millones que lo habitamos. Ok, muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana en otra cápsula.